de soluciones químicas. En este caso acá vemos una alegoría de soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Bueno, vamos a hablar primeramente de los conceptos generales de soluciones. Diferentes tipos de soluciones dependiendo de cómo es el soluto y el solvente. Por ejemplo, puede haber un tipo de solución en la cual tengo gas con gas, por ejemplo oxígeno disuelto en nitrógeno, gas con líquido, que es la soda, oxígeno 2 disuelto en agua, gas con sólido, hidrógeno disuelto en paladio, líquido con líquido, en este caso sería alcohol o etanol disuelto en agua, sólido con líquido, cloruro de sodio disuelto en agua, o sólido con sólido, cobre con latón, que ahí se lo conoce con el nombre de aleaciones. Bueno, podemos calificar las disoluciones líquidas, generalmente son acuosas y no acuosas, dependiendo del estado del soluto. Soluto sólido, una solución de este tipo, por ejemplo el agua de mar, soluto líquido o soluto gaseoso. Soluto sólido porque el agua de mar contiene cloruro de sodio, soluto líquido porque etanol, o soluto gaseoso es porque está disuelto el anhídrido carbónico en el agua. Después depende de la naturaleza, si es electrolítica, que son por ejemplo la sal, una solución iónica, conduce la electricidad, o no electrolítica, el soluto no se disocia en iones. Ejemplo, el azúcar y no conduce la electricidad. Otro ejemplo de soluciones son soluciones sólidas. Las soluciones sólidas tienen el soluto tiene una muy baja cantidad, en % por millón. Ejemplo, el rubí. El rubí es una solución sólida de dióxido de cromo en corindón. Se lo llama sangre de paloma. El zafiro, por ejemplo, que adquiere el color azul, es hierro y titanio, que hacen su forma sustitutiva en el corindón. Y entonces tiene ese aspecto de color. Entonces se lo conoce como generalmente defectos electrónicos, que son lo que le da el color al corindón, porque el corindón de por sí, o óxido de aluminio, es incoloro. Proceso de disolución a nivel molecular. Bueno, tengo un solvente y un soluto que se disuelven e interaccionan, ¿no? Entonces están las interacciones de solvente-solvente, interacciones soluto-solute y solvente-solvente, soluto-solvente. Entonces se debe romper los primeros dos tipos de interacciones, proceso endotérmico, con estos valores de TH, antes que el tercer tipo se manifieste en un proceso exotérmico cuyo valor es del TH3, o sea, la variación de entalpía. Entonces la variación de entalpía total de la disolución es la suma de las tres variaciones de entalpía. El proceso de disolución es exotérmico si las interacciones soluto-solventes son más fuertes que las interacciones soluto-soluto y solvente-solvente. El caso contrario es endotérmico. Se puede disolver un soluto aun si la variación de entalpía es mayor que cero, ya que por la definición de la energía libre de Gibbs, al tener un aumento de la entropía configuracional, la energía libre de Gibbs disminuye por el hecho de aumento de la temperatura. Por lo que la solución es espontánea si delta S es lo bastante grande o T lo bastante grande. Factores que influyen en la solubilidad. La solvatación es un proceso por el cual un ion o una molécula en solución se rodea de moléculas de solvente dispuestas de manera específica. Si el solvente es agua, el proceso se llama hidratación. En general, un soluto es soluble en un solvente si la interacción entre soluto y solvente son tan importantes como las interacciones entre, eso ya lo había dicho antes. Factores que influyen en la solubilidad, por ejemplo, el carburo de cloro es soluble en benceno, puesto que la fuerza de dispersión cloro-benceno son casi tan importantes como estas.
o el cloruro de sodio en agua. ¿eh? Dos líquidos son miscibles si ellos son completamente solubles el uno en el otro en las proporciones. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono en benceno y el etalón en agua. Son totalmente miscibles. Efecto de la solubilidad con la temperatura. Bueno, acá vemos que la solubilidad con la temperatura puede aumentar como puede disminuir. Ejemplo, el sulfato de sodio disminuye, pero en el sulfato de cesio, pero en otros se mantiene más o menos constante y en otros aumenta mucho. Esta solubilidad es en gramos de soluto por 100 gramos de agua. La solubilidad cambia con temperatura, a menudo es difícil predecir el efecto porque eso depende de alguna manera de la energía libre de Gibbs estándar. En el caso de los gases, la solubilidad disminuye con la temperatura. Por ejemplo, el oxígeno disminuye con la temperatura. Cuanto mayor la temperatura, menos soluble es el oxígeno. Lo mismo el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es menos soluble cuando se aumenta la temperatura. Acá tenemos la solubilidad en mol por litro. Para tener en cuenta también tenemos la ley de Henry y la narcosis del buzo. La solubilidad, o sea, la concentración del soluto, que es el gas, en el solvente, que es el líquido, es proporcional a la presión parcial del gas. Esto se lo conoce como la ley de Henry. Y eso explica, por ejemplo, cuando un buzo se sumerge, y ocurre acá un fenómeno, la disolución del nitrógeno en el plasma de la sangre se incrementa, y cuando sale, si no se hace un mecanismo de decompresión, aparece justamente embolias debido a que se forman burbujas de nitrógeno que no se han podido expulsar por los pulmones. Como el nitrógeno se disuelve, ahora sí, dado el incremento de la presión parcial por debajo generalmente de las 4 atmósferas, o sea 40 metros, aparece un fenómeno que se llama narcosis del buzo. Es decir, el buzo pierde la conciencia o tiene alteraciones de conciencia como si hubiese bebido alcohol. En el caso del anhídrido carbónico, que es el caso más conocido en la naturaleza, aparece lo que se llama la bomba de solubilidad y que tiene implicancias biológicas. Por ejemplo, el caso del anhídrido carbónico, como no solo depende de la presión, sino que para altas temperaturas la solubilidad se incrementa, va disminuyendo hasta los 350 grados Kelvin, y después aumenta, por ejemplo, para los 60 megapascales. Para los 10 megapascales disminuye de ahí para abajo, pero si no va cambiando su carácter. Esto es importante porque generalmente a altas profundidades la solubilidad del anhídrido carbónico es muy importante y se va concentrando. Se concentra en ácido carbónico. Bien, ahora vamos a cómo se caracteriza la solubilidad. La molaridad es el número de moles de soluto sobre litros de solvente. Después se define la osmolaridad, que es el moles de soluto iónico sobre litro de solvente. En un caso se lo define como mol por litro y el otro es osmol por litro. Un ejemplo de osmolaridad sería cloruro de sodio disuelto en el agua, que se divide en dos iones. Entonces, como tengo que sumar las concentraciones de la osmolaridad, tengo que sumar las concentraciones de moles de sodio y moles de cloro, dada la descomposición iónica, estos dos coinciden y es directamente igual a 2 veces la concentración de sodio. En el caso de la sangre, la osmolaridad es 2 veces la concentración de sodio más la concentración de glucosa más la concentración de urea. El valor de osmolaridad de la sangre debe ser de 300 miliohms por litro, porque si no trae consecuencias que después las vamos a ver. Se define como molalidad, no molaridad,
a los moles de soluto sobre kilogramos de solvente, que es este caso. Después tenemos porcentaje de peso en peso, que es la masa de soluto sobre la masa de solvente por 100, partes por millón, es moles de soluto dividido moles de solvente por 10 a la sexta, en donde acá los moles de soluto son muy chiquitos, por eso se llaman más partes por millón. Después tenemos la normalidad, que se usa mucho en química. Se define como solución normal al equivalente en masa dividido en volumen de soluto en litros. El equivalente en masa es la masa en gramos dividido en la masa atómica normal. La masa atómica normal es la masa atómica dividido en el número de cargas positivas más el número de cargas negativas cuando se ioniza. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cálculo. ¿Cuál es la normalidad en una solución si se hayan disuelto 148 gramos de hidróxido de manganeso en 2 litros de solución, ¿no? Bueno, acá tenemos los cálculos, acá están los cálculos hechos, y se encuentra que la solución, en este caso aparece acá el cálculo de la normalidad. Acá vemos cómo se calcula el tema de la masa, ¿no? Lo que se llama la masa normal. Acá está calculada la masa normal, fíjense que este caso, y este es la que se conoce con el nombre de el equivalente de masa. Entonces la normalidad es justamente esto dividido esto. Otro ejemplo es, dice, hallar 80 gramos de ácido fosfórico en solución ideal con 500 mililitros de solvente. Este caso sería agua. La masa atómica del ácido fosfórico es 98 gramos por mol. La cantidad de cargas totales son 3 en estado iónico. Luego me aparece la masa equivalente y en base a eso calculo la normalidad. Hallar la normalidad de 70 gramos de, este caso de un ácido, este caso de una base de hidróxido de berilio en 40 miligramos de solución. Bueno, lo mismo que antes. Y en el caso de una sal, acá está descrito hallar la normalidad de 50 gramos de carbonato de sodio en 750 miligramos de solvente. La masa atómica del carbonato de sodio es tanto, el número de carga es 2. En este caso, pues está relacionado con el anión carbonato. Luego, la masa equivalente es esta, y la normalidad, bueno, aparece justamente como habíamos hablado. Acuérdense que la normalidad era justamente la masa equivalente al grado dividido en la masa atómica normal, que es la masa equivalente que aparece acá. Acuérdense que esto tiene que estar en litros. Bueno, energía libre de Gibbs de soluciones. Recordemos que la forma de Euler de energía libre de Gibbs es esta, donde n es el número total de moles. Luego puedo definir una energía libre de Gibbs de la solución de esta manera y me queda escrito de esta forma. Recordando que el potencial químico era donde A es la actividad del componente. Entonces la energía libre la forma general de la energía libre de Gibbs de una solución sería esta que está acá representada. G0 es la energía estándar. Propiedades coligativas del estado de solución. Hay 4 propiedades coligativas: disminución del punto de congelación, elevación del punto de ebullición, la presión osmótica y la disminución de la presión de vapor. Lo más importante es la presión osmótica por importancia en la biología. La presión osmótica, tengo un solvente, un soluto que entra en solución y tiene un ascenso que no es capilar, un ascenso que es propio por el efecto de la presión osmótica, que es compensado por la gravedad. En el caso yo tengo acá una membrana que solo deja pasar solvente, pero no soluto. Cuando ocurre el equilibrio, el potencial químico en la barrera permeable, de la solución respecto del otro tiene que ser iguales.
supongamos una solución diluida, entonces vale lo que se llama la ley de Henry, que después lo vamos a ver mejor, y el potencial químico lo puedo expresar de esta manera. Por otro lado, ¿no? O sea que el mu de solución es este. El mu de P es, de alguna forma, ¿no? Es el potencial químico que es generado por el lado de la presión del solvente. Ese mu de P es el mu estándar por la sobrevalor de la presión. Si supongo solución diluida, entonces en lugar de tener acá el solvente, voy a poner el soluto. La concentración, y como es diluida, puedo desarrollar el logaritmo, me queda esta expresión, bueno, uniendo esto, y me queda lo que se conoce como la ecuación de Van Hoff de la presión osmótica. Fíjense que es parecida a una ecuación de gases ideales. Si la molaridad la defino de esta manera, entonces la presión es proporcional a la molaridad de soluto. Importancia en biología, porque justamente es importante, porque si la presión osmótica es muy grande, aparece un fenómeno de hipotónico y puede ocurrir que las células se destruyan o se hinchen. Si es ideal, se llama isotónico y mantiene su estructura, por ejemplo un glóbulo rojo. Y si es hipertónico, que sí que hay un exceso de soluto, para que considere el equilibrio ideal, por ejemplo los 300 miliohms por mililitro, entonces las células se deshidratan. Un ejemplo de deshidratación que ocurre es con el exceso de glucosa, y eso permite, por ejemplo, la hibernación. Los animales cuando hibernan, generalmente, salvo los mamíferos, ¿no? pero algunos invertebrados y algunos reptiles o anfibios, se produce un incremento de la glucosa en sangre, lo que causa que se deshidraten las células, y eso evita, como se reduce la cantidad de agua en las células, evita la formación de cristales cuando se congelan. También la presión osmótica explica por qué puede ascender la savia bruta hacia las hojas y ser generada por savia elaborada, porque si uno solamente confiase en la ascensión capilar y uno hiciese los cálculos, le queda que el máximo valor que puede ascender sería 74 centímetros. ¿No? Otro mecanismo también, no solo es la presión osmótica, sino que hay una presión negativa debido a la evaporación, una positiva debido a la ósmosis y una negativa debido a la evaporación. Acá estamos hablando de presiones manométricas, no presiones absolutas. Un ejemplo para ver hasta dónde puede llegar la altura sería, por ejemplo, si yo tengo una solución, por ejemplo, de 1 mol por litro de solución de alguna sustancia. Si uno hace eso, encuentra que la presión osmótica en este caso es del orden de 24,5 atmósferas, que corresponde a una altura de 240 metros. Por ejemplo, si yo tengo agua y azúcar, ¿no? Y tengo agua pura, entonces la presión osmótica que genera una disolución de 1 mol por litro de agua y azúcar me genera una altura de 240 metros o una presión en la base de 24 atmósferas, con lo cual es suficiente para ascender cualquier savia bruta. Es lo que ocurre en las raíces de las plantas. En las raíces de las plantas lo que hay es una concentración de glucosa que permite que suba la savia bruta. Después está la reducción de la presión parcial. Supongamos que tengo un líquido puro, ¿no? Entonces este líquido puro está en equilibrio termodinámico con su fase de vapor y tiene una presión. Cuando le coloco un soluto, la presión parcial en equilibrio con la solución disminuye. Eso se llama reducción de la presión parcial. En general, la reducción de la presión parcial no es una forma lineal.
Cuando sigue una estructura lineal, ¿no? Esta reducción de la presión parcial hasta cero en función de la concentración, este sería acá la concentración de soluto, ¿no? Donde este sería la concentración de soluto. Bueno, en este caso, justamente, al tener toda la concentración de soluto, la presión parcial de vapor del solvente disminuye a cero. En este caso, cuando sigue o se puede aproximar a una ley de línea recta, se lo llama la ley de Raoult, ¿no? Acá vemos una cuestión de la ley de Raoult, ¿no? En este caso, generalmente la actividad, cuando tengo soluciones ideales, es directamente igual a la concentración parcial de solvente, Chi sub L. Bueno, acá tenemos cuestión de la ley. En ese caso, la energía libre de Gibbs se la puede escribir de esta manera, y ese tipo de solución se llaman soluciones ideales. Otro ejemplo de soluciones, las soluciones gaseosas. Por ejemplo, el porcentaje de humedad. En una mezcla gaseosa, la razón entre la presión parcial de vapor de agua y la presión de vapor de agua pura a la misma temperatura se lo conoce como humedad relativa, cuando se lo multiplica por 100. Entonces, el porcentaje de humedad de vapor es la presión parcial de vapor disuelto en aire respecto de la presión parcial de vapor en una fase, por ejemplo, agua, vapor de agua puro, y se multiplica por 100. En este caso obedece evidentemente a la ley de Raoult. Esa es la humedad parcial, o sea, no la humedad, perdón, la humedad atmosférica, medida en porcentaje. Después tenemos la ley de descenso crioscópico, la relación entre la fracción molar de solvente y la modificación del punto de fusión de la solución viene dada por esto, o sea que el punto de fusión de la solución disminuye. T sub m es la temperatura de melting, y acá vemos cómo disminuye, ¿no? Acá vemos cómo está, cómo es la expresión. Para el caso de una solución diluida, esta es la expresión más simplificada, donde depende en cierta medida no de la concentración molar parcial de solvente, sino de la concentración molar parcial de soluto, que así es más simple de trabajar. Aumento del punto de ebullición, bueno, exactamente lo mismo, donde acá yo tengo TB es el nuevo punto de ebullición, y T0B es el punto de ebullición del solvente puro. XL es la fracción molar parcial del solvente. En este caso, estas fórmulas no las deduzco, están deducidas en un libro que se llama, cuyo autor es Ragone, que forma parte de la bibliografía de la materia. Bueno, ahora vamos a atacar el caso de soluciones ideales, donde vale la solución de Raoult. Y en el caso de las soluciones ideales, de dos gases ideales, por ejemplo, tengo que estas son los volúmenes molares parciales. Como está en equilibrio termodinámico, la presión y la temperatura son iguales. De ahí viene la pregunta. Entonces, cuando tengo esa condición, el volumen total es la suma de los volúmenes molares parciales. En una solución de gases ideales no reactivos entre sí, el volumen antes y después de la solución no cambia. Si se define como volumen específico en minúscula a esta expresión que está acá, entonces el volumen total específico se expresa de esta manera con los volúmenes molares, con los volúmenes específicos de cada uno de los componentes, así se suma. Luego la forma de Euler de energía libre de Gibbs, en este caso, viene dada por esta expresión, donde ahora que tengo la presión parcial de cada uno de los componentes, de cada uno de los elementos. Esta es la energía libre de Gibbs estándar. Por la definición de la ley de Raoult voy trabajando y me queda esta expresión que está acá. Esta es la expresión de la energía libre de Gibbs de una mezcla de gases ideales.
Fíjense que el volumen, si yo derivo energía libre de Gibbs respecto a la presión a temperatura constante, el volumen total reproduce al volumen de un gas ideal, o sea, se verifica la condición anterior. Entonces, finalmente, la energía libre de Gibbs específica se la puede escribir de esta manera. La entropía de una mezcla de gases ideales esta es la expresión, o dicho de otra manera, ¿no? Yo puedo, esto que está acá es la entropía del gas estándar, esto sería la entropía del gas estándar, y me queda que la variación de entropía queda expresado de esta manera. La entalpía, en este caso, que es esta expresión, fíjense que es directamente la entalpía estándar. Entonces, la entalpía total antes y después de una solución ideal de gases no reactivos permanece invariante. Entonces, cuando tengo una mezcla de gases ideales, la variación de volumen no cambia y la variación de entalpía tampoco. En resumen, acá tengo el resumen del ejemplo de soluciones ideales. Bien. Entonces vamos a estudiar hasta cuándo es el límite de los valores del límite de solubilidad. Cuando yo tengo justamente una solución no de gases ideales, sino inclusive de sustancias, unas soluciones ideales. Las soluciones ideales son aquellas cuya expresión de energía libre es igual a la solución de gases ideales. Bueno, entonces acá tengo, este es el valor de la solución, ¿no? Acá tengo los potenciales químicos en solución y tengo el límite de solubilidad de A si A es el solvente y B el soluto. Este es el límite de solubilidad. ¿Cuándo ocurre ese límite? Cuando esta pendiente deja de ser negativa. Acá ocurre un fenómeno punto donde esa pendiente es igual a 0. Este define el límite de solubilidad y a partir de acá la pendiente es positiva. Entonces, como la condición de equilibrio es que la energía libre de Gibbs sea monótona decreciente, este punto que está acá me define el límite de solubilidad. Dicho de otra manera, la solubilidad del potencial químico de B en solución es menor que el de A y viceversa en este caso. Bueno, los límites de solubilidad, por ejemplo, por ejemplo, el caso del agua y la disolución líquida y la disolución de agua y el azúcar sólido. Por ejemplo, el agua en glucosa tiene un límite de solubilidad que se incrementa con la temperatura, ¿no? Y esto se lo llama, este límite de solubilidad se lo llama solución saturada, que es lo que se da en las tablas. En las gráficas se dan las curvas de solución saturada. Fíjense que en un caso aumenta, en otro disminuye y en otro no tiene un carácter definido. Eso depende, en gran medida, este límite de solubilidad depende de las diferencias de los potenciales químicos estándar. Volumen molar parcial, en este caso voy a tener en cuenta que las soluciones son arbitrarias, no son necesariamente ideales. Antes habíamos encontrado que el volumen de la solución, antes de la solución, los volúmenes molares parciales, antes de la solución tiene esta expresión, después de la solución tiene esta expresión. Desarrollo en serie, hago un diferencial, hago una integración, que sería una integración de Euler, en este caso, considerando estos valores constantes, y fíjense que me viene expresado de esta manera, donde B sub I, rayita arriba, ese volumen molar parcial. Entonces, este es el volumen específico y este es el volumen molar parcial. Como los volúmenes específicos no coinciden con los molares parciales, el volumen después de la solución, no coincide con el volumen inicial de la solución. En general, salvo que fueran soluciones ideales. Un claro ejemplo de esto es la mezcla de agua con alcohol. Fíjense que tiene esta forma. Este es el volumen de etanol, este es el volumen de agua y este es el volumen total. Tiene un valor de 100% cuando tengo agua pura o 100% cuando tengo etanol puro,
tengo un volumen de 100, el volumen específico, toma sus valores máximos cuando son puros y disminuye hasta un valor mínimo que corresponde a, en este caso, 50 centímetros cúbicos, mitad y mitad. Acá está como calcular el volumen de esta curva. Por ejemplo, en cada una de estas curvas puedo encontrar la pendiente, me da, por ejemplo, el volumen molar parcial. Acá tenemos un ejemplo. Tengo un grupo de alumnos de química que desea falsificar vodka. Ellos tienen un recipiente de 2 litros de alcohol con al 96%, o sea, 96% de grados Baumé. Por ello agregan agua de tal manera de reducir la graduación alcohólica a 56%. ¿Cuántos litros de agua debe agregarse y cuántos litros de vodka obtienen? Bueno, acá obtenemos de tabla. Esta es la masa de agua a agregar, esta es la masa de alcohol que tengo y esta es la masa de vodka que voy a tener. Acá tengo los volúmenes parciales, justamente que va a depender de los grados Baumé. Inicialmente tengo 96 y después voy a tener esto. Fíjense que los volúmenes molares parciales cambian justamente con los grados Baumé, o sea, con el porcentaje peso en peso, volumen en volumen, perdón, de agua y alcohol. Estamos acá. Este es el volumen parcial de agua, este es el volumen de etílico. Por ejemplo, a 25 grados centígrados tengo que el volumen parcial del agua son 1003 centímetros cúbicos por gramo. Entonces, por conservación de la masa, me queda que puedo aplicar la ley de conservación de la masa. Por otro lado, yo encuentro que la masa de agua inicial más la masa que yo le agrego de agua tiene que ser igual a 0,44 la masa de vodka. O sea, esta es la masa de agua que va a tener el vodka. En base a esas dos ecuaciones, yo puedo correlacionar la masa, en este caso, la masa de agua a agregar en función de la masa de agua que tengo, final que tengo, y la masa de vodka en función de la masa de alcohol. En función de la masa de alcohol. Y esta es la masa de vodka. MA es la masa de alcohol. Luego los volúmenes parciales, de la volumen acá que tengo en un caso y en el otro. Este caso del alcohol puro y este caso del vodka. Fíjense que acá aparecen las concentraciones molares parciales que están relacionadas con los grados Baumé. Bueno, trabajando y finalmente me queda este como resultado. Por otro lado, puedo encontrar los volúmenes y acá puedo encontrar que efectivamente el volumen inicial no coincide con el volumen final, como habíamos comentado. Soluciones no ideales. En las soluciones no ideales, la actividad no sigue la línea recta, sino que tiene una curva que depende de alguna manera del comportamiento. Cuando las soluciones son diluidas, en este caso, sigue lo que se llama la ley de Henry, que la actividad es directamente una constante por la solución molar parcial. De la ecuación de Duhem me dice, de alguna manera, cuando tengo soluciones diluidas, si el solvente no lo es, pero el soluto está diluido, uno puede demostrar, utilizando la relación de Gibbs-Duhem, que efectivamente el solvente tiene un comportamiento ideal si la solución es diluida. Una solución diluida se comporta como ideal aunque el solvente no lo sea. Acá está demostrado utilizando la condición de Gibbs-Duhem. Por supuesto, esto es cuando ocurre el equilibrio. Soluciones y cambios de fase. Bueno, primero vamos a evaluar el potencial, cómo se comporta la entropía y el potencial químico en un cambio de fase de primer orden, que son los únicos cambios de fase que vamos a trabajar. Bueno, de acá, de la variación del potencial químico, supone, esto que está acá sería la energía libre de Gibbs específica, que para un componente es como si fuera un potencial químico.
Recordemos que en un cambio de fase de primer orden, la discontinuidad yo la puedo emular como una energía libre de Gibbs de la fase beta y una energía libre de Gibbs de la fase alfa. En este caso, el estable es el alfa y en el otro caso, el estable es el beta. Bueno, en función de eso puedo determinar cuánto vale la entropía específica en función del potencial químico. Encuentro que esta es la diferencia. Bueno, como la presión, este fenómeno ocurre, la presión es la misma en ambos lados, puedo perfectamente unir todo en una sola derivada y me queda esta expresión que está acá, ¿no? Finalmente, como estoy sobre una curva, esta derivada parcial me queda una diferencia, la integro, me queda esta expresión. Por otro lado, la variación de S es la variación del talpida dividido la temperatura de melting, y bueno, y acá me queda cómo cambia los potenciales químicos en un cambio de fase. Si T es menor que T0, el potencial químico de B es mayor que el de alfa, y la fase estable es alfa, y viceversa en el otro caso. Esto viene dada la expresión. Soluciones binarias no ideales, no miscibles, perdón, no ideales, no miscibles. Cuando tengo soluciones ideales no miscibles, quiere decir que no se forma el estado de solución, su energía libre de Gibbs es directamente igual a esta. De la condición esta de vínculo, que la suma de las concentraciones molares parciales tiene que ser igual a 1, me queda escrito esta es la expresión, que sí es una línea recta. En el caso de que yo tengo soluciones binarias ideales, miscibilidad total, bueno, ahora a la no miscible que tenía antes, le tengo que sumar el hecho que es una solución ideal. Bueno, finalmente la condición de vínculo me queda escrita de esta manera, de esta forma. Entonces, de acá, ¿qué puedo sacar de esto? Puedo sacar un diagrama de fases, en ejemplo, de no miscible, sólido y miscible total líquido. Entonces, en este caso tengo, para un lado una expresión, tengo esto, para el caso de la energía libre de Gibbs de la fase sólida, y esto para la energía libre de Gibbs de la fase líquida. Los extremos de cada uno van a variar, porque cada uno de los extremos tengo los componentes puros, y estos van a cambiar esos extremos, o sea que me va a cambiar los puntos extremos de los valores de la energía libre de los potenciales químicos estándar. En este caso sería de estos valores que están acá, que son los únicos que se ven afectados, porque corresponden a los valores extremos, por esta expresión que habíamos deducido antes. Es decir, que en el caso de G0 tengo esto para el valor de A, diferencia entre el líquido y el sólido, y para el caso del otro extremo tengo el mu B, ¿entendido? Por eso acá está como hay que abrir los ojos para darse cuenta qué es lo que está cambiando. Entonces, justamente en esta situación aparecen dos límites de solubilidad ahora. ¿Por qué? Porque esta recta se va a ir moviendo hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la temperatura. Cuando la temperatura cuando en un caso la temperatura se va incrementando, los límites de solubilidad se van separando hasta llegar a los extremos, y después, en este caso, el estado de líquido es el más estable, y en el otro caso el estado sólido de no miscibilidad es el más estable. En otra situación tengo dos límites de solubilidad. Entonces, ¿cómo es el diagrama de fase en este caso? Bueno, en este caso el diagrama de fase, tengo la fase líquida. Cuando pasa por este punto que está acá, eso se lo llama, la temperatura en la cual esto ocurre se lo llama temperatura eutéctica, y la composición se llama composición eutéctica. Entonces tengo todo líquido acá, o tengo todo sólido. Acá aparece lo que se llama la temperatura eutéctica, a partir de la cual tengo que tener todo sólido, es decir, a partir de la temperatura eutéctica, si vemos anteriormente, ya la condición de sólido es estable. O sea, cuando se pasó este punto, todos los componentes tienen que sí o sí transicionar al estado sólido. Entonces, si yo hago un análisis sopletal, por ejemplo,
voy reduciendo por acá a composición constante, ese es un análisis sopletal. En este caso el A cambia de fase y el que se mantiene líquido es B, y después acá tengo las dos fases sólidas. Lo mismo pasa acá, o sea, acá hay una transición en la cual uno puede diferenciar entre componentes. En este caso, en la temperatura eutéctica, los dos componentes se comportan como uno solo, como si fuera una transición de fase única, de un solo componente. De ahí está que se llama punto eutéctico. Bien, ahora vamos a hablar de la regla de la palanca. La regla de la palanca es la que me permite. La regla de la palanca es el método empleado para conocer el porcentaje de peso de la fase sólida y líquida, o también sólida presente en una aleación de ciertos componentes. Yo, por ejemplo, tengo la isopleta esta que tengo acá. Entonces el porcentaje en peso de la fase sólida, pues se llama el porcentaje en peso de la fase sólida, va a ser W0 menos WL, o sea, este punto menos este, ¿verdad?, dividido el total. Entonces el porcentaje de peso es esto dividido el total. A medida que yo me voy ascendiendo, el porcentaje en peso va aumentando hasta ese punto que está ahí. En ese punto que está ahí tengo totalmente porcentaje en peso de la fase sólida. Mientras que me voy metiendo, aumenta el porcentaje. En este caso, parece que aumenta el porcentaje, perdón. En este caso está... creo que acá hay un problema en las cosas, pero bueno. Esta sería de alguna manera la regla de la palanca. Y el porcentaje en peso de la fase líquida es WS en sólido dividido el total. Perdón, acá debe estar al revés. Está al revés. Veamos. Acá tendría que tener 100% de líquido, con lo tanto sería el porcentaje y el líquido va disminuyendo. Entonces sería el porcentaje del líquido, sería el porcentaje en peso de la fase sólida. Está bien, me equivoqué, perdón. En este caso sería WL. Este sería acá el porcentaje en peso de la fase líquida, no es la fase sólida, y este es el porcentaje en peso de la fase líquida. Sería el WS acá. Entonces a medida que voy ascendiendo, acá tengo toda fase líquida, y a medida que voy disminuyendo, bajando para abajo, tengo toda fase sólida. Acá está escrito al revés. Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo este cambio de fase. La composición de fase, en este caso sería la composición de fase alfa y la composición de fase beta. En este caso, sería un ejemplo de transición de fase en una solución totalmente regular, y acá tenemos con un punto especial que después vamos a ver en el análisis isopletal. Por ejemplo, acá tengo, en esta situación tengo el porcentaje de alfa. El porcentaje de alfa justamente es 90 menos 75. En este punto que está acá, es 90 menos 75 dividido en 90 menos 10, es 19%. El porcentaje de alfa. Mientras que el porcentaje de beta es, justamente, en este caso, es el 81% en este caso, que sería esto dividido 10 menos 90. Esto es en peso o en masa, como uno quiera sacarlo. Entonces, uno acá puede analizar todos los casos en función de esto. Otras formas de evaluar el cambio de fase son un algoritmo que tiene un libro que se llama un libro de cerámica, que sería utilizar directamente la curva esta, trazar la curva de sólido, y en función de esto trazar la recta tangente que me da los límites de solubilidad. Como esta curva que está acá corresponde a los límites de solubilidad,
se obtiene la transición esta, por ejemplo, para el óxido de uranio y berilio, y se encuentra el punto el punto eutéctico cuando ocurre esta condición de curva tangente. Eso es otra forma de calcularlo. En este caso, esta recta es la recta que se calcula en el caso de una solución inmiscible. Las curvas de enfriamiento, en este caso, solamente en esta condición se comporta como uno único. Si no, las curvas de enfriamiento acá, fíjense que no es constante en esto que está acá. Eso conlleva, por ejemplo, a que cuando yo voy enfriando en esta isopleta, por ejemplo, acá se generan núcleos de crecimiento, núcleo de crecimiento de la sustancia A. Si yo tengo, por ejemplo, 100%, tengo este tipo de estructura cristalina de A, o 100% de estructura cristalina de B, donde tengo los bordes de grano. Cuando yo voy disminuyendo acá, se producen los núcleos de crecimiento de A, pero B sigue líquido, va disminuyendo, va creciendo el núcleo de crecimiento de A, y acá B cambia abruptamente a estado sólido, y entonces en lugar de tener una estructura homogénea, tengo núcleo de crecimiento de A rodeado de B, de cristales eutécticos de B. Cuando ocurre la transición en el punto eutéctico, tengo esta situación, una transición homogénea. Lo mismo pasa acá, me va a pasar al revés, es lo mismo que este, pero al revés, hasta este. Eso cuando ocurren los análisis isopletales. Después aparece lo que se llama, algo que se conoce como el compuesto intermedio, que es un compuesto que tiene una fuerte energía libre de Gibbs, que me permite separar, en este caso, permite separar un diagrama de transición de fase, acá, en dos diagramas diferentes, totalmente independientes, para cuando uno hace los análisis. Acá lo que generalmente aparece es una transición incongruente. Diagrama de fases miscible sólido y miscible líquido total. Bueno, en este caso, de vuelta, si yo tengo dos miscibles sólido y miscible líquido y voy trabajando, acá, fíjese, aparece la clásica lengüeta que tenemos acá. La clásica lengüeta, donde tengo solución sólida más líquida. Uno lo que puede hacer acá es un diagrama composición-composición, sólido con líquido. Y generalmente es una línea recta. Por ejemplo, la solución de benceno-tolueno, acá vemos el vapor, tenemos el vapor saturado. La solución de benceno-tolueno es una solución miscible tanto en estado líquido como gaseoso. Entonces, por ejemplo, tengo totalmente solución total líquida y solución total gaseosa. Acá se lo llama zona de vapor saturado o zona de punto de ebullición y zona de vapor líquido o líquido saturado. Y esto me va a introducir el concepto de soluciones azeotrópicas. Un punto azeotrópico es el punto similar a lo que ocurre, ¿no?, en el caso de la transición de fase líquido-sólido, pero ahora líquido-gaseoso. La solución, el comportamiento de un compuesto, un punto azeotrópico, es que la transición de fase se comporta como si fuera un sólido componente. Acá vemos esto. Vemos una transición de fase azeotrópica. Generalmente al contrario de lo que ocurre en el punto eutéctico, dependiendo generalmente de cómo es el valor de los valores de energía libre, estándar de cada uno de los componentes, puede ser que tenga una lengüeta que se deforma hacia arriba o hacia abajo. En este caso se llama azeotrópico positivo o azeotrópico negativo. En este caso tenemos la mezcla, por ejemplo, de agua con amoníaco. Tiene un punto azeotrópico en el 68% de amoníaco. ¿Ven? Entonces acá fíjense que como es positiva, el punto, esto se lo llama generalmente, se lo conoce como curva de rocío. Y esto se lo llama curva de ebullición. El punto azeotrópico, fíjense que la temperatura
en este caso, en una temperatura, bueno, 120 grados, mayor que la del agua y mayor que la de el amoníaco puro. Esta temperatura es de 120 grados. Por ejemplo, la mezcla de agua y alcohol forma una solución azotrópica a un bar. Como dije, puede ser, dependiendo de cómo son, ¿no? En este caso puede, dependiendo, por ejemplo, el metanol y la acetona 5 bar es negativa, mientras que este se llama punto de burbuja, punto de rocío. El azul es punto de burbuja y punto de rocío es el rojo, el nombre correcto. Esta es positiva y esta es negativa. O el cloroformo y el tetrahidrofurano a 5 bar es positiva. Cuando es positiva generalmente es buena porque permite la destilación. Cuando es negativa no. Entonces hay que hacer lo que se llama destilación al vacío, que después lo vamos a ver. En el caso de este tipo hay que tener en cuenta que se tiene que usar dos diagramas. El diagrama temperatura-composición y el diagrama presión-composición. Fíjense que en este caso es negativo, pero la de presión-composición es positiva. Fíjense, ven, acá tenemos el punto de burbuja y el punto. A medida que aumenta la presión, pasa a la fase líquida, mientras que acá aumentamos la temperatura hasta el punto de rocío y pasa a la fase de vapor. Hay soluciones en las cuales directamente hay un punto azeotrópico múltiple y no se pueden descomponer, y en toda la curva se comportarían como si fuera un único componente, que es el caso del benceno y el fluoruro de carbono a 5 bar. Si uno analiza la cuestión composición molar de benceno en fase vapor y la composición molar de benceno en fase líquida, tengo una recta, y eso es una cuestión de azeotropía múltiple. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo el metanol y acetona y yo quiero destilarlo, esto no se puede destilar. ¿Por qué? Porque a medida que voy reduciendo, ¿no?, se va destilando, o sea, se va reduciendo la cantidad de acetona en el metanol, va a llegar a un punto en que se van a producir el cambio de fase como si fuera un único componente, y eso me determina un límite, ¿no?, a partir del cual no puedo destilarlo más. Entonces no me queda un compuesto que todavía está en estado de solución no aprovechable. Entonces lo que hay que hacer es reducir la presión, como se ve acá, y eso genera que produzca la lengüeta, y esta lengüeta es positiva a la altura de generar una destilación. Bien, con eso terminamos todo lo de soluciones ideales. Ahora vamos a soluciones regulares. En el caso de soluciones regulares, lo que se usa es una ley de Raoult modificada, que es esta, donde ahora yo tengo que este gamma i no es más una constante como la ley de Henry, sino que es una función que depende de la temperatura, la presión y las concentraciones. Por eso se lo llama una ley de Raoult modificada, una ley de Henry modificada. Las soluciones regulares miscible parcial, ¿no?, miscibilidad parcial. En este caso, en las soluciones regulares, yo tengo que este logaritmo que está acá, en cada uno de los casos, se describe en función de la concentración molar parcial de esta forma. Omega se lo llama la entalpía de solución. Cuando yo justamente parto de la energía libre de Gibbs general, porque ahora la actividad viene dada de esta forma, trabajando me queda esta expresión que está acá, teniendo en cuenta estas relaciones. Bueno, esto que está acá, este omega, es proporcional a la entalpía de solución. Entonces, en las soluciones regulares, si bien la variación de volumen es igual a 0, la variación de entalpía no es igual a 0. Entonces, en este caso, ocurre la cuestión de dos cosas. Esto que está acá no es otra cosa. Si yo tengo acá la energía libre de Gibbs,
este elemento que está acá es T por diferencial de S, o sea, la variación de entropía de la solución, que es lo que me produce la reducción del punto. Mientras que esto que está acá, este término que tiene una composición positiva, es de alguna forma la variación de entalpía de solución. En conclusión, me genera esto, una curva que aparece de esta forma. No aparece más este aspecto, sino este. Esta es la variación de entalpía. Entonces, cuando tengo esto, esto se lo llama espinodal, aparece algo que se llama la campana espinodal. Fíjense que yo cuando tengo acá, cuando estoy en estos dos puntos, aparece, ¿qué ocurre? La energía libre de Gibbs aumenta, tiene pendiente positiva, eso no puede ocurrir, y aparecen límites de solubilidad, donde acá ocurre una descomposición y el sistema se comporta como no miscibles, hasta un punto que se llama el punto límite, y esto se lo llama campana espinodal. Campana límite de solubilidad, perdón, no campana espinodal. La campana espinodal viene luego. Entonces, los límites de solubilidad son aquellos, ¿cómo los voy a obtener? Como los puntos en los cuales, fíjense la derivada, cuando yo trabajo acá, la derivada es igual a esta recta de la pendiente de esta recta que está acá, o lo que es lo mismo, ¿no? Si yo lo analizo con un solo valor, a que la derivada de g respecto de una de las variables es igual a 0. Si yo trabajo en este caso con el delta g, como esto es una constante, este delta g, que no depende de las concentraciones, bueno, me queda esta expresión que está acá. Y esto es una ecuación tipo Lambert. Los puntos espinodales ahora son los puntos, justamente, si uno ve bien, son los puntos en los cuales ocurre la transición entre cóncava y convexa. Bueno, entonces los puntos espinodales se hallan cuando la segunda derivada es igual a 0, que son los puntos entre la transición entre cóncavo y convexa. Entonces, en función de esto, tenemos acá, esta es la energía libre de Gibbs. Estos puntos tienen un valor positivo, acá tiene un valor negativo. Las transiciones me definen los puntos espinodales. Y acá aparece la campana límite de solubilidad. En el punto espinodal ocurre la separación de sustancias, y acá ocurren los fenómenos de nucleación y crecimiento de alguna de las sustancias en cuestión. Bueno, como vuelvo a repetir, en este caso, fíjense que tengo una situación de este estilo, tengo solución sólida más líquida, acá ocurre tengo una solución, por ejemplo, de dos situaciones en las cuales tengo solución ideal, ¿no? Solución ideal líquida, solución regular sólida. Cuando la campana espinodal está muy alejada del cambio de fase, directamente no interviene. A medida que ocurre esto, empieza a afectar en la transición de fase, y cuando ya directamente la campana espinodal supera el punto eutéctico, genera una recta eutéctica, ¿no? Que es este caso, donde acá tengo alfa, casi prácticamente puro, acá tengo el beta, acá tengo el alfa más beta, y acá tengo los límites de solubilidad, y este es el punto de transición eutéctico. Apenas ocurre la transición eutéctica, no se produce la mezcla homogénea, sino que se separa, como si fuesen sustancias no miscibles. Ejemplo de diagrama eutético de solución parcial, por ejemplo, sería este caso. Tengo en este caso, acá tengo un ejemplo de este caso. Tengo un ejemplo, por ejemplo, ven acá aparecen los límites de solubilidad, la campana, la composición eutéctica, líquido más beta o líquido más alfa. Cuando ocurre la transición, tengo esto.
Un ejemplo de esto es la mezcla estaño-plomo, muy importante en electrónica, donde yo tengo esto que está acá. Este es el punto eutéctico de la mezcla líquido estaño-plomo, que es importante porque como transiciona como un solo componente, no hay un efecto de tener una fase líquida que me genera un problema de soldadura y que se me corra la soldadura. La transición es violenta y la soldadura prácticamente es resistente. Acá vemos cómo es la forma, ¿no? Y en el caso de este se forma una mezcla homogénea en cada caso. Acá vemos aparece, bueno, lo que hemos explicado antes. Otro ejemplo, que lo van a ver en la práctica, es la solución, por ejemplo, de óxido de magnesio y óxido de calcio. Tiene un punto eutéctico, y esto es importante porque es importante por el tema de la industria cerámica. Otro importante en la industria alimentaria, por ejemplo, es la mezcla vainilla, que sería en realidad manteca de cacao, chocolate, cacao. Bueno, aparece una zona donde se puede hacer el procesado del cacao, ocurre el punto eutéctico, donde directamente es una zona donde el chocolate adquiere de una manera la transición eutéctica para ser procesado. Bien, para continuar y para finalizar, vamos a tratar el diagrama de la fase hierro-carbono, que es muy importante en la industria, porque esta de alguna manera aparece dos tipos de puntos eutécticos. La transición eutéctica, la transformación eutéctica, que ocurre a 1147 grados centígrados, y la transformación eutectoide, que está acá, que es el punto de Curie, es la transformación que está acá. En la transformación nosotros vamos a ver lo que se llama generalmente aceros. Por debajo de 2,11% de carbono se lo llama aceros. Por arriba se lo llama fundiciones, hasta 6,67% de carbono. Después, acá prácticamente es toda cementita. Hay una transición de lebulita a cementita y se lo llama arrabio y es totalmente frágil. Pero generalmente el diagrama hierro-carbono termina en 6,67 y vamos a trabajar con aceros y no con fundiciones. En el caso del acero veremos que tenemos algo que se llama la fase austenita, que es la fase blanda y dúctil que se usa generalmente para el maquinado, independientemente de la cantidad de carbono que tengamos. Tenemos fase austenítica. Después tenemos transiciones de fases, gamma más carburo de hierro, que es la ferrita, de fase ferrita. Y acá cuando tenemos la parte de acero dulce, que es por debajo del 0,02% de carbono, se lo llama acero dulce. A este acero, en la cual la transición entre la austenita y la perlita es sin transiciones de este tipo, se lo llama acero eutectoide. A esto se lo llama, esta zona, acero hipereutectoide, y acá se llama hipoeutectoide. Y esto se lo llama transición eutectoide o punto de Curie. ¿Por qué? Porque en la transición eutectoide el acero pasa de ser ferromagnético a paramagnético cuando se sube la temperatura. Es una transición de fase de segundo orden. Bueno, vamos a analizar en el caso de la transición de fase de acero eutectoide. Bueno, lo mismo, vengo acá, tengo fase líquida, empieza acá justamente empieza en esta zona empieza el crecimiento de la fase gamma. El acero gamma es el acero austenítico. Acá tengo todo acero austenítico, va disminuyendo hasta donde ocurre acá, empieza el crecimiento de cementita en los bordes de grano de la austenita. Entonces va creciendo la cementita hasta consumir toda la austenita y entonces me queda acá la perlita. Acá estamos, después lo vamos a ver en el capítulo que viene, fenómeno de superficie. Esta transición ocurre en una transición lenta, no en un templado, sino en un recocido, o annealigning se llama. Cuando ocurre un annealigning, la transición entre austenita
y perlita es prácticamente continua. Si no, puede llegar a ocurrir que me aparece fases de otras fases residuales que no me convienen. En el caso del hipoeutectoide, por ejemplo, aparece justamente acero gamma, alfa, acero alfa. Ven, acá aparece una transición hipoeutectoide, aparece acero alfa más perlita, hasta que se consume toda la cementita. Entonces no tengo un acero homogéneo, sino tengo un acero heterogéneo. Mientras que en el hipereutectoide aparecen lo que se llama cementita proeutectoide, acá ven, en los bordes de grano, que aparece acá, aparece ese compuesto, carburo de hierro. Bueno, el acero dulce, en este caso, pasamos por justamente la fase alfa, es la fase de ferrita, me olvidaba. Esta fase alta ocurre en el hipoeutectoide. Tenemos bordes granos con ferrita, me olvidaba decir. Bueno, acá en el caso del acero dulce, ¿no?, tenemos esta transición de austenita, aparece la aparición, acá tenemos austenita más ferrita, y después tenemos totalmente ferrita, y después transiciona a perlita. Y en el caso extremo, bueno, acá aparece justamente aparece totalmente ferrita. Es el caso del acero dulce. Bueno, acá tenemos lo que es la austenita, la descripción de lo que es la austenita. Acá tenemos la descripción de lo que es la cementita. Acá tenemos la descripción de lo que es la ferrita, o alfa o alfa acero, acero fase alfa. La ferrita existe a temperaturas por debajo de 912 grados centígrados, fíjense. En este caso es el punto extremo de la ferrita. ¿Qué propiedades tiene la ferrita? En este caso, como lo mismo que en este caso la ferrita, fíjense que está afuera del punto eutectoide, entonces es ferromagnética a una alta temperatura. A partir de los 912 grados deja de ser ferromagnética. Este es un ejemplo de ferrita usado en los hornos de microondas. La perlita, bueno, tiene la característica de perlita porque si lo mira al microscopio brilla como una perla, este caso de descripción, y acá tenemos las distintas características de los aceros en función de los números que se usan en la industria. Acá tenemos esto, acá tenemos la distinta descripción. Bueno, y entonces acá cortamos y se terminó acá.